Hola, ¿qué tal amigos? Les saludamos pues desde la página Perú Joven TV y estamos aquí con nuestra colquina de oro, Angélica Gómez. Un par de cervezas yo voy a tomar, por ti yo voy a tomar, y decepcionando está tu corazón. ¿Cómo está, mami? Saluda a todo nuestro público maravilloso pues que nos ven a través de la página digital. ¿Qué tal amigos? Les saluda Angélica Gómez. Muchísimas gracias al programa Perú Joven TV. Gracias. En primer lugar queremos agradecer por esta entrevista y pues por conocer un poquito más de Angélica Gómez y de todos los artistas que van entrevistando pues en este recorrido del folclore. Así es, Angélica. Bueno, ¿qué te trae tu presencia el día de hoy aquí? Tal vez nos va a presentar algunas novedades. No sé si nos puedes contar un poquito. Sí, estamos presentando nuestros Huaylas con mucho cariño, pues los Huaylas 2024, ya que estamos ya a punto de finalizar la temporada del Huaylas, vamos a presentar nuestros Huaylas, porque ya de aquí la próxima presentación que vamos a tener ya empieza con lo que es el Santiago 2024, y con mucho cariño para todo el público maravilloso de todo el Perú y de todo el mundo, pues que nos ve a través de diferentes plataformas. Así es, amigos, todos atentos a las novedades de nuestra colquina de oro. Mami, ¿en qué año empezó tu carrera artística o a qué edad? Si nos puedes contar un poquito. Bueno, Angélica Gómez inicia en la música en el año 93. Nosotros somos una de las fundadoras de las Chicas Mañaneras. Empezamos pues cuando yo tenía 18 años. Trabajamos durante muchos años en este quinteto, por lo cual estoy muy agradecida por las oportunidades y por habernos enseñado muchas cosas. Y luego pues ya como solista en el 2008, ¿no? Sí, iniciamos ya como Angélica Gómez, tenemos 14 años, ya yendo para los 15 años como solista difundiendo nuestro folclore. ¡Qué bonito, mami! Bueno, nos cuentas que estuviste en las Chicas Mañaneras. ¿Quiénes fueron tus acompañantes en el elenco en esos entonces? Bueno, la primera promoción de las Chicas Mañaneras, las fundadoras que somos pues Maritrini Chipana, Ana María Grados, Sonia Morales, Angélica Gómez y Mabel Rojas, ¿no? Y también estaba otra chica, Elizabeth Rivera, pero estuvo solamente un mes. Y a cambio de ella pues ingresa Sonia Morales al quinteto, por lo cual hemos trabajado muchos años y también tuvimos la oportunidad de salir fuera del Perú. ¡Qué bonito! Mira, amigos, mira, vamos conociendo poquito a poquito nuestra colquina de oro. Angélica, cuéntanos, ¿de qué parte del Perú es para todos nuestros amigos que aún no te conocen todavía? ¿De qué parte del Perú eres? A ver, para todas las personas que aún dudan, que aún todavía no me conocen, Angélica Gómez es natural de Colca, del distrito de Colca, provincia de Huancayo, departamento de Junín. Colca, Huancayo, Perú. Esto queda pues a una horita de la ciudad incontrastable Huancayo. Estamos entre los pueblos de la zona del Canipaco y Colca es el lugar exacto donde nacimos. Es el primer distrito de Huancayo, por si acaso, para los que no saben, y orgullosa de ser feliz, y donde yo vaya pues yo soy huancaína por algo. Conózcanme bien, amigos míos, con mi sombrero a la pedrada, mi manta al hombro, estilo propio. Para todos los que no me conocen, Huanca, Huamlayamca. Así es, amigos, por algo lo dicen la colquina de oro, así es que ya saben. Angélica, ¿dónde radica actualmente? ¿En Huancayo, acá en Lima, no sé, en otro lugar del Perú? No sé, cuéntanos. Radicamos en diferentes partes del Perú. Un día estamos en Huancayo, un día estamos en Lima, otro día estamos en Huancavelica. Estamos aquí en la capital, por aquí cerquita, en Vitarte, y con mucho cariño, pues. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué tema se te hizo hacer más conocida o qué tema le llevó hacia arriba la fama? Tenemos varias canciones, gracias a Dios, gracias al público pues que nos identifica. Donde vamos tenemos que cantar estas canciones, por decir, si me ve llorando, no preguntes por qué lloro, si me ve borracha, no preguntes por qué tomo, solo tú eres el culpable de todo mi sufrimiento. O si no también, ay, qué dolor siento en mi corazón al verte en los brazos de la otra. Sáquenlo ya,
el dolor que llevo dentro de mi alma, o si no también, mi anillito de oro se me ha perdido, un santiaguero se lo encontró, ya cada rato me está diciendo, quiero mi recompensa. Hay tantas canciones, ¿no? Gracias. Mira, qué bonito. ¿Cómo te han pedido recompensa del anillo? Dios mío. Así son los varones, todos los que se encuentran alguito que quieren algo, ya lo toman como un pretexto y si quieres, ¿cómo es? ¿Cómo es? Angélica, y en la actualidad, ¿qué canciones te piden más tu público maravilloso? Tal vez hay más canciones. Yo sé que esa canción fue tus inicios, ¿verdad? O es en la actualidad. Si nos puedes contar un poquito más, ahorita en los eventos que tienes, en los compromisos, ¿qué canción la gente te pide? Angélica, canta esta canción, no sé, que corean ellos. Creo que las canciones de todos los tiempos, desde un inicio, hay canciones que han quedado ya, creo, como... podríamos decir como un himno que todo el mundo, si no cantas esa canción no puedes bajar, muy aparte de presentar nuestras primicias, muy aparte de cantar los temas del año, pues son las canciones que nunca nos van a dejar bajar del escenario si no cantamos, por decir esta canción, ¿dónde estarás, mamá Pila? Pregunto a todos, nadie sabe qué te pasó, madre mía. Extraño tus besos y tu calor. Pero también tenemos nuestras primicias, ¿no? Pásame el vaso, pásame la botella. Yo quiero tomar para olvidar mis penas. Que se vaya al diablo todo mi sufrimiento. Hasta aquí llegaste con tus falsas mentiras. Tenemos varias primicias que el día de hoy también estaremos cantando, pero solamente quiero decir gracias a todo el público maravilloso por aceptarnos, por permitirnos estar en su corazoncito a pesar de tantos años que ha pasado. Gracias a todos los padrinos, familiares, amistades que siempre comparten nuestras canciones. Estoy muy feliz por los años que se van y por los años que vienen. Así es, amigos, ya han escuchado todo su repertorio pues de nuestra Colquina de Oro. Angélica, cuéntanos, ¿quién los escribe tus temas? ¿Usted o hay alguien o en quién se inspira? Mira, tenemos compositores que también nos dan sus inspiraciones, pero también nosotras hacemos nuestras propias canciones. Por ejemplo, de mí, mi canción que me pertenece es Tú eres el culpable, que yo canté. También no me caso con cualquiera, solterita yo me quedaré. También es mi inspiración. Hay muchas inspiraciones mías que son propias también, que están en el corazón del público maravilloso. Y las demás canciones que tenemos también, pues tenemos diferentes compositores en la música, en las letras, y lo hacemos con mucho cariño. Qué bonito, así que ya saben, amigos, nuestra Colquina de Oro pues se inspira, ¿no? Se inspira y también tiene compositor. El amor, me inspiro en la mamá, me inspiro en la realidad de la vida, en todo, me inspiro en el sufrimiento del corazoncito también. Otra cosita, Angélica, lo que más nos llamó la atención es su vestuario, Angélica, porque es muy bonito. Mira, tienes a mil colores, la manta, la faja. Zapato. Ya, no importa, no mires el zapato, ya sabes, no mires el zapato. Esta es la pollera huanca bordado a mano. Esto es a mano, pues que para zafar esta pollera tiene que pasar de 3 a 4 meses trabajando para que huanca, ¿no? La pollera huanca, bordado a mano, el cotoncito, la manta y mi sombrero. Angélica, cuéntanos, ¿cuántos vestuarios tiene? En estos 15 años que tenemos difundiendo nuestro folclore, hemos llegado a coleccionar 29 colores de polleras, 29 colores de vestuario, todo. Al cambiar la pollera, cambias la manta, cambias el sombrero, cambias la faja. 29 polleras. 29 colores. ¿Y este año tienes en estreno o todavía no? Recién va a salir pues a partir de mayo, justamente para nuestro aniversario. Vamos a estrenar, no sé qué color estará de moda. El año pasado estuvo el color fragancia y también me las tengo. Este año, ¿qué será? Pero en mayo, en nuestro aniversario. Así es, amigos. Angélica ya nos contó que ella había viajado fuera del Perú. Y acá en el Perú, ¿ya has podido llegar a Rincón o todavía falta lugares donde te gustaría conocer? Mira, con las chicas mañaneras yo he llegado de rincón a rincón todo el Perú. Pero como Angélica Gómez todavía me falta algunos lugares.
pero también como Angélica Gómez tengo el placer, tengo el orgullo y la dicha, porque no cualquiera puede salir. Hemos salido 3 veces a Italia, 2 veces a Estados Unidos, 2 veces a Argentina y ahora en junio nuevamente retornamos a Italia. Y estoy muy feliz por todo lo que el público me regala, por todo el cariño que me brinda los promotores y todo el público maravilloso. Otra cosita, Angélica, ¿cuántos años usted tiene actualmente? Mira, facilito, y para todos, pensá. Mira, yo les dije que yo inicié a los 18 años, en el año 93, y ahora celebro 31 años, entonces súmale 31 más 18, esa es la edad que tengo. Saquen, sumen, no sé, ustedes sacan su cuenta, nosotros porque sí, facilita nomás, eso queda tarea para ustedes. Angélica, nos preguntan si usted sigue soltera, casada, viuda, divorciada, sin compromiso. Solterita en la calle, pisadita en la casa. Angélica, cuéntanos, ¿alguno de tus hijos o que sigue tus pasos o no hay? Eso sí. Recién está naciendo pues Joel Eusebio Grados, ¿no? Y por lo cual también solamente quiero pedir al público maravilloso, que es un jovencito que está empezando difundiendo nuestro folclore, y pues lo que está bien dicho lo que dice, ¿no? Lo que se hereda no se hurta. Creo que él sí viene de una familia de artistas. El papá es un artista muy reconocido, su mamá, Angélica Gómez, también, bueno, pues no digamos que somos la mejor, pero por lo menos lo hacemos con mucho cariño y respeto, y él sí nace de una familia de artistas. Si nos puedes contar un poquito, Angélica, ¿quién es el papá? A ver, queremos conocerlo, a ver, ¿quién ¿Quién tuvo la oportunidad de tener pues a Joelito Grados? A ver, cuéntanos. Bueno, pues el padre de Joel Eusebio, es su nombre mismo lo dice, ¿no? Eusebio Grados Robles, el Chato Grados. Y por lo cual, pues creo que Joel está siguiendo los pasos del papá y también de la mamá, y dejando en consideración del público maravilloso. Yo sé qué cualidades tiene, talento tiene, ya en su momento de repente logre ser lo que todos soñamos, ¿no? Llegar a un lugar bastante reconocido, y ojalá, Dios mediante. Qué bonito, mira, nosotros no sabíamos, no conocíamos, pero ya sabemos de dónde viene Joelito Grado, pues de nuestro famoso cantautor Pío, ¿verdad? Eusebio Chato Grados, amigos. Angélica, qué bonito, siga contándonos, tal vez tuviste algunos pequeños o grandes sacrificios para permanecer vigente hasta el día de hoy en este mundo artístico. Sí, la verdad, mira, que la música es muy bonito, es muy hermosa, pero también detrás de eso hay muchas cosas feas que no lo vamos a decir, pero no es imposible tampoco. Yo creo que con humildad, con respeto, poco a poco avanzas y llegas al lugar donde todos queremos llegar, y eso es lo que he tratado de pasar con mucho respeto, difundiendo nuestra música, porque la música es para compartir. ¡Qué bonito, Angélica! No, yo solamente quiero decir que nosotros seguiremos cantando mientras Dios nos regale nuestra voz, mientras Dios nos dé salud, lo vamos a seguir haciendo con mucho cariño, pues lo que más nos gusta, y es cantar. Angélica, ¿dónde escuchamos tus músicas o dónde lo encontramos? Si ya está en las plataformas o en dónde lo conseguimos para apuntar la placa. Mira, estamos en las diferentes plataformas, estamos en el TikTok, estamos en el Facebook, estamos en el YouTube y en todas las plataformas, y también en los diferentes escenarios, por supuesto. Claro que sí. Angélica, déjanos tu número de contratos para todo nuestro público maravilloso que nos ven pues a través de la página digital. Bueno, al 9885-50-759. 9885-50-759. Ahí lo puede ubicar. Así es, amigos, solo para contratos. Angélica, queremos que nos dejes un saludito para nuestra página digital Perú Joven TV. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Angélica Gómez y les invitamos a sintonizar el programa Perú Joven TV. Te lo dice Angélica Gómez. Chao, chao, nos vemos. Gracias, Angélica Gómez. ¿Cómo estás? Ahora.
Por las cervezas yo voy a tomar, por ti yo voy a tomar. Y decepcionando está mi corazón, en vano fueron tus promesas. ¡Echa! Cada vaso que brindo será por ti. Ya no creo más en ti. Yo le digo adiós a nuestro amor. Te arrancaré de mi mente y mi corazón. Cada vaso que brindo será por ti. Ya no creo más en ti. Yo le digo adiós a nuestro amor. Te arrancaré de mi mente y mi corazón. Una buenecita más. Promotora de espectáculos Huancayo Raúl Marín y Acevedo. Angélica Gómez. Y la orquesta La Nueva Excelencia Perú. Para el Vamos ahora. Perú y el mundo. Y hoy acompañada por el conjunto de Guayras, auténticos financistas de Víquez. Tomando cerveza te olvidaré. Por Dios que te lo juro te olvidaré. Recuerdo estar amar y cuando me diste renuncio para siempre a tu amor. Escúchalo. Tomando cerveza te olvidaré. Por Dios que te lo juro te olvidaré. Recuerdo estar amar y cuando me diste renuncio para siempre a tu amor. Vamos ahora. Una guapa. Vamos ahora. Así es.